El congresista Vicente Ceballos, yo cometí un gravísimo error. Fíjese, me he quedado con la legislatura pasada y claro, el congresista Ceballos era el presidente de Comisión de Fiscalización y ahora preside el grupo de trabajo que investiga el caso Orellana en particular. Y claro, me hace recordar que hoy día quien preside fiscalización es el congresista Wong, ¿no? Pero bueno, no sé si será eso una buena o una mala noticia. Lo cierto es que estamos acá con el congresista Vicente Ceballos, a quien le agradecemos su presencia de noche. ¿Cómo está, congresista? Gracias por acompañarnos. Mario, muy amable por la atención que me brindas. Bien, lo que quizás, digamos, habría que evaluar en primer lugar es si esta captura de Jiménez ayuda o no ayuda al proceso que ya está en curso, ¿no? Porque finalmente, digamos, su ausencia, el hecho de que se escapó o no haya querido, digamos, apersonar ante la justicia, depende en su caso a la justificación de que no contaba con las garantías suficientes, que se estaba vulnerando su debido proceso, etcétera, etcétera. ¿Esta captura ayuda en la investigación en la que ustedes llevan a cabo o no? ¿O aporta poco? De repente la primera respuesta sea algo paradójica, ¿no? Alguien que se ha aferrado en el Poder Judicial y en el Ministerio Público para todas estas acciones conjuntamente con Orellana, hoy viene a impugnar dicho sistema. O sea, nos parece extraño, ¿no? Lo segundo, obviamente, que ayuda. Y ayuda de sobremanera, porque es una pieza importante en el entorno inmediato de lo que fue Rodolfo Orellana Rengifo. Era, por no decirlo de otra manera, su brazo derecho. Y definitivamente tenemos la esperanza de que esta detención, acontecida el sábado pasado en Arequipa, pueda facilitar la detención de Rodolfo Orellana y todo el entorno mayor. Porque no suponiendo de que Jiménez tenga alguna idea, pista, información de dónde está su amigo Orellana. Seríamos ingenuos si no pensaríamos que no tiene esa pista. Por lo menos que tiene algún tipo de indicio. Porque no olvide usted que Benedicto Jiménez es un especialista en materia de seguridad. Ajá. Obviamente. Y por ese lado yo sospecho que todo el mecanismo de protección sobre Orellana descansaba en la responsabilidad de Benedicto Jiménez. ¿Usted cree, congresista, simplemente usted, quiero especular un poco, el ministro Urresti hoy ha dicho que esa captura se ha dado luego de un proceso paciente, detenido, sosegado, inteligente de seguimiento? Hay algunos que piensan que el señor Jiménez ya estaba recontraubicado hace tiempo y que es la oportunidad política de la captura lo que suscita duda. Pero bueno, vamos a pensar bien. ¿Usted cree realmente en la palabra del ministro Urresti? No tanto en la palabra del ministro, sino en las circunstancias que se han dado. Porque usted no olvide, la última posibilidad que se tuvo de capturar a Benedicto Jiménez y Rodolfo Orellana fue una propiedad privada del señor Levy, justamente de Chaclacayo. Así es. Y pareciera ser que alguien advirtió y cuando fueron a pasaron el dato, que cabe el término, fueron a intervenir la vivienda, ya no estaban. Y hoy sale información de terceras personas indicando que justamente días anteriores a esa intervención habían hecho una especie de mudanza. Entonces, quizás hoy día se ha superado con esta experiencia, estas deficiencias que se tuvo en aquel entonces, para actuar en cierta forma con mayor predictibilidad, si cabe el término. Claro, ¿no? Lo que pasa es que aquí tuvimos la vez pasada al coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, ¿no es cierto? El doctor, no recuerdo su apellido, y él decía muy claramente que ellos consideraban que en la medida en que la red Orellana había penetrado de una manera tan, digamos, fuerte en la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía y el Poder Judicial, era muy probable que los propios algunos malos policías, malos elementos, sean los que sigan colaborando con la red Orellana justamente para impedir estas capturas. Varias lecturas, ¿no? Porque no olvide usted que Benedicto Jiménez no era cualquier policía. Era una especie de símbolo dentro de la institución policial. Casi un héroe policial. Obviamente, cualquier alférez o, ¿qué le digo?, oficial de mando menor, obviamente le mira con consideración y respeto. No solamente para nosotros mismos, los peruanos. Y de ahí que le determinen, oiga, tiene usted que detenerlo a Benedicto Jiménez, me pongo en el papel ajeno, ¿no? Se lo piensa dos veces. Pero más allá de ello, también caemos en la sospecha, y obviamente con esta detención nos hemos liberado de ciertas suspicacias. Primero, que había vinculaciones directas con la policía, inclusive con el Ministerio Público, con el Poder Judicial y otros entes que imposibilitaban justamente su detención. Pero hoy ya algo más tranquilos ya con esto. Hoy día el presidente ha dicho que espera que la Fiscalía y el Poder Judicial ayuden a la actividad de la policía, lo cual, si uno lo lee entre líneas, diciendo, entonces eso quiere decir que algunos fiscales no han estado colaborando con la labor policial. ¿Usted también piensa eso? Quizás esto obedezca a la lectura de cuando se lo detuvo inicialmente y inmediatamente a las pocas semanas se ordenó su libertad. Quizás obedezca a ese contexto, ¿no? Y ojalá el esfuerzo de la policía... Y la queja que los papeleos y los trámites impedían que el proceso de detención se lleve a cabo con mayor rapidez. Algo de cierto debe haber en ese entonces, como algo de cierto también hay hoy en día. Obviamente, se estábamos avanzando en un único proceso a nivel del Poder Judicial, pero ¿cuántos procesos más hay pendientes en el Poder Judicial? ¿Y de cuántos de estos procesos se ha dictado detención preventiva? ¿En uno o dos y los demás? Claro.
La red es algunas decenas, ¿no? Claro, de gente. ¿Cuánto quisiéramos que todos los procesos pudieran acumularse para tener una labor mucho más efectivista por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial? Labor que la estamos haciendo como comisión. Ahora, ¿qué certezas, congresista, tienen ustedes como grupo de trabajo hasta el día de hoy? Digamos, certezas en cuanto a datos, ¿no? O sea, cosas que están, digamos, prácticamente simplemente para corroborar. ¿Qué certezas nos podría decir ustedes? Vinculado, por ejemplo, al tema de Benedicto Jiménez, que es el que es. Primero, es indudable que él ha estado vinculado a la ONG o asociación UCONA. Es indudable. Inclusive, es más, es fundador con su abogada, la doctora Orihuela, y conjuntamente con Rodolfo Orellana Rengifo. Lo segundo, que sustituye a UCONA, es la asociación también detrás del crimen. Recuerdo muy bien eso. Sí, y lo tercero también es la reciente denuncia que se ha hecho con el conocimiento público por la adquisición de alrededor de 24.000 hectáreas en Tumbes, la hacienda Casaderos. Ahí interviene ABC Group, donde el señor Benedicto Jiménez aparece ya directamente como representante de ABC Group. Y hay una serie de entidades que vinculan y comprometen directamente tanto a Rodolfo Orellana como a Benedicto Jiménez. Es decir, Benedicto Jiménez no podemos reducirlo meramente a lo que son temas de seguridad, a temas legales, a temas periodísticos de amedrentamiento. Como el juez justo. Exactamente, es más que eso. Estamos en pleno proceso constitutivo. Inclusive, un dato adicional, ¿no? Uno de los hijos, y hay que decirlo obviamente, de Benedicto Jiménez, aparece como director de lo que es la empresa que gira que ha regado, si cabe la expresión, de cartas fianza en el país. La famosa carta fianza en varias regiones, ¿no? Entonces, uno de sus hijos aparece como director, si no mal recuerdo, de cultura o de educación, perdón, de educación. Entonces, la vinculación inclusive ya no se queda meramente en la persona de Benedicto Jiménez, sino prácticamente y ahí se configuran en varios casos el delito de defraudación, ¿no? Porque tengo entendido que varias de estas cartas fianzas no tenían el respaldo que decían tener. Mire, antes de venir, Mario, a esta reunión, he hecho una cuantificación. ¿Saben? Tengo información escasamente hasta estos momentos de 7 gobiernos regionales. 322 cartas fianzas. Que representan un monto más o menos de 300 millones de soles. Me faltan, me faltan alrededor de 18 gobiernos regionales. 195 municipalidades provinciales y cerca de 1.700 municipalidades distritales. Le hace competencia a Vladimiro Montesinos, ¿eh? Por ahí va. Por ahí va. La verdad. ¿Y por qué le digo municipios distritales o municipios provinciales? Porque tienen capacidad de contratación. Obvio. Puede licitar y puede recepcionar también cartas fianzas. O sea, mire, ¿cuánto más habrá de estas cartas fianzas? Y acá viene lo irónico. ¿Sabe cuál era el capital social de Copex? ¿Cuánto? 3 millones de soles. Y aún más, no 3 millones en efectivo, sino asentados en una propiedad inmobiliaria. Es decir, si esos 300 millones girados como cartas fianza decidieran ejecutarse, ¿contra qué? Exacto. ¿Qué se remata? ¿Cuál es la garantía? No hay una contraparte de garantía. Y ahí hablamos ya de colusión. O sea, no solamente de quien otorgó la carta fianza a un contratista, sino también a aquella entidad pública receptora. Porque el tema COPEX, el tema carta fianza, no es un tema nuevo. Y congresista, ¿y COPEX no era fiscalizado por las autoridades como la SBS o a la entidad que correspondía llevar a cabo una investigación de cooperativas? Mario, lamentablemente tengo que decirte, en la comisión he recibido a los funcionarios de COPEX, de registros públicos, colegio de notarios, consejo de notarios, e Indecopi, y todo el mundo nos dice lo mismo. ¿Cuál es? Las leyes nos limitan, las leyes no nos facultan. Y justamente en el tema de COPEX, vamos a superintendencia, no es mi competencia. Nosotros supervisamos entidades bancarias. Vamos a FENACREP. Nosotros somos una especie de ente coordinador, más no supervisor. Entonces, constituir una cooperativa en estos momentos en el país es lo más fácil del mundo. Y si pudieran en estos momentos aparecer nuevos COPEX, estarían en la posibilidad legal de hacerlo. La pregunta es, ¿cómo la ley permite que un gobierno regional o un municipio acepte una garantía de ese volumen de parte de una cooperativa? Acá viene otro problema, Mario. Mire que este engranaje. Se soportaron en acciones de amparo, medidas cautelatorias. Claro. Y lo peor. El ruleteo, ¿no? Como el caso de Ucayali con el tema del oro. Pero acá viene lo más grave, ¿no? Un juez, a través de una medida cautelatoria, ordena a la entidad que centraliza el monitoreo de contratos del Estado, que es la OCE, que publique en su página web una resolución por la cual dispone que las cartas fianza otorgadas por COPEX eran válidas. O sea, imagínese. ¿Qué tal palanca? O sea, no, mire usted que le ha llegado a copar todo el sistema institucional y legal del país. Por eso nuestra comisión no solamente se va a abocar a identificar responsabilidades y recomendar sanciones a los responsables. Sino algún cambio normativo. Obviamente, es lo más urgente, porque lo que estamos viviendo hoy en día podría citarse nuevamente mañana y de repente hoy mismo. O sea que mañana Vicente Ceballos saca su cooperativa, empieza a emitir carta fianza y le sirven desde la Municipalidad de Lima Metropolitana hasta la región Cusco. Y yo me quedo corto, Mario. No hablamos de solamente una cooperativa. Hemos identificado hasta 4 cooperativas vinculadas al señor Rodolfo Orellana Rengifo.
Estamos en pleno proceso de consolidación de Ahora, toda la información. pero yo ahí lo provoco más. Eso no es lo peor. Lo peor es que todo este esquema, este armatoste legal dirigido digamos, a financiar empresas y operadores truchos, para llamarlo de una manera, para agarrarse las obras públicas y quedarse con la plata, y luego coimear, me imagino, en realidad puede ser el hilo de la madeja para comprobar el delito de lavado de activos. Efectivamente. ¿No es cierto? Porque en realidad todo esto se armaba justamente para pasar plata que no sabe de dónde, bueno, el tráfico de terreno, ¿no es cierto?, para limpiarla por ahí y darle vuelta en el sistema, ¿no? No hay otra lógica. Es un poco la lógica. Y los dos tipos penales que estamos identificando, o sea, dentro de la masa mayor, es el tema de lavado de activos y asociación ilícita, definitivamente. O sea, son dos ilícitos que están directamente vinculados. ¿Cuántos millones de soles habrían entonces bajo el esquema de lavado de activos? Tenemos una cifra hipotética, ¿no?, que no podemos hacer, más o menos una media de 600 millones. 600 millones de soles en lavado de activos. Yo le hablaba hace un momento de cartas fianza que bordean los 300 millones. Ahí nomás. Allí nomás. O sea, ahora hay que ver cuál, es que en realidad ninguna tenía pues respaldo, es la verdad. Y aparte de ello, hablamos, este es uno de los ejes temáticos bajo los cuales trabajaban. El otro eje temático importante son las irregulares adquisiciones inmobiliarias, que es cosa mayor. Y justamente por donde empieza a identificarse los grados de responsabilidades que tenía el entorno inmediato del señor. Pero fíjese, y ahí yo ya entiendo por qué usted habla de Benedicto, porque en realidad el modelo se ha armado dentro de los resquicios legales de la propia legislación peruana. Así es. O sea, un municipio, una región puede aceptar una carta fianza de una cooperativa. No hay ninguna entidad reguladora que controle, fiscalice y sancione, ¿no es cierto?, verifique, oye, yo soy cooperativa, tengo carta fianza por 300 millones de soles, debo tener propiedades y bienes pues, por 1.000 millones para poder respaldar, ¿no es cierto?, porque es la lógica, ¿no? Uno tiene que tener bastante más para respaldar un monto de 300 millones de soles. Una de las primeras personas que fue a declarar en esta comisión... Inteligente esa. Fue la autora Julia Príncipe. ¿Y sabe cómo concluyó su exposición diciendo que Rodolfo Orellana había sabido instrumentalizar el derecho? Es decir, simplemente hizo uso del mecanismo legal que existía. Nada más. Obviamente lo utilizó bien, obviamente, desde su punto de vista, pero con graves excesos, que obviamente tocaron con terceros intereses. Y ahí viene su responsabilidad penal. Pero que presente el esquema normativo del país de deficiencias, presenta graves deficiencias. Inclusive aquí hemos identificado deficiencias de orden institucional. Alguna vez le decía a usted acá en una entrevista anterior, oiga, qué extraña relación, ¿no? ¿Qué pasó con ANCAS? ¿Qué pasó con la Universidad Garcilaso? ¿Y qué pasa con el tema Rodolfo Orellana? Debilidades de Estado, debilidades institucionales. Y yo voy a decir la palabra, Contraloría. Ok, la Super no es la responsable, la Federación de Cooperativas tampoco, la legislación lo permite, pero vamos a ver, una Contraloría General de la República puede detectar, ¿no es cierto?, ese tipo de documentos. Si un proveedor del Estado me emite una carta fianza que detecta que no tiene el respaldo financiero suficiente, yo levanto una observación. ¿Qué pasó con la Contraloría congresista? Sí, definitivamente. Hay graves deficiencias. Al parecer, hasta ahora, la respuesta es que pasa por problemas presupuestales, no tiene el suficiente presupuesto y esto le impide contratar mayor personal. No, pero más allá del presupuesto, creo que se podría ajustar y tener mejor eficacia en cuanto a resultados. Y yo comento un hecho anecdótico. Hace algunos días leí en un diario, Contraloría sancionó a 4 funcionarios de Puno, decían, ¿no? Oye, qué novedad, lo compré el periódico. ¿Sabe de cuánto databa esos hechos? Del año 2008-2009. O sea, 6 largos años de proceso para sancionar. Porque ahora Contraloría tiene potestades sancionadoras, ¿de acuerdo? O sea, ¿cuántos años nos hemos tardado? Entonces, me imagino que habrán habido varias acciones de amparo sucesivas para impedir ese tipo de sanciones. Seguramente en el camino se ha dado todo tipo de actividades de orden procesal que obviamente están imposibilitando una mejor acción por parte del Estado. Al final todos somos Estado, Contraloría, Ministerio Público, hasta el propio Congreso. Vamos a una brevísima pausa, congresista, y seguimos conversando sobre este tema de la red Orellana.